Hola mis queridos amigos de Escorpio, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, a que le des like a este video y a que actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el momento, ya sea de salud, de dinero, con respecto a nuestras relaciones, todas aquellas bendiciones que hemos recibido. Agradezcámoslas y también agradezcamos aquellas bendiciones que están por venir sobre nuestras cabezas, sobre nuestras vidas, que son bendiciones totalmente maravillosas, espectaculares, de todo aspecto, en todo sentido y en todo momento. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú requieres alguna oración que hagamos por ti, no importa el motivo, la razón, los puedes dejar en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Si ves que esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvela al universo con muchísimo amor, con todo ese amor que llegó a tu vida. Bueno, esta lectura tiene tres partes. La primera parte para mis escorpiones y escorpionas que en este momento se encuentran en una relación. No importa si están en contacto cero, lo importante es que tengan a esa persona especial ahí en su corazoncito. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que se encuentran en una relación. Bueno, quiero que pienses en tu persona especial en este preciso momento. La nombres en voz baja, en voz alta, no importa cómo sea, pero que tú lo nombres o la nombres, ¿sí? Lo importante es que conectes con tu persona especial, lo puedes nombrar junto con tu nombre o solito o solita, no importa. Bueno, estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti, lo que piensa de ti. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial te quiere. Realmente es una persona muy dependiente de ti. Es una persona o sea, que cuenta contigo absolutamente para todo, pero ya de una manera patológica y tóxica. Es una persona muy dependiente, muy pegada a ti, y es algo que te tiene asfixiado o asfixiada, que la verdad es, podría ser amor, pero yo creo que más que un amor es un apego. Tendrías que mirar bien aquellas huellas de la infancia que tiene tu persona especial, huellas de abandono o tal vez en su adolescencia, ciertos problemas que haya tenido con padre o con madre y en la infancia también. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que tú te entregues tanto como se entrega él o ella. Él quiere que tú seas tal, así, igual de dependiente como lo es él o ella contigo. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Tu persona especial es muy celoso, muy celosa y todo el tiempo está pensando en negativo con respecto a la relación. Que tú lo quieres dejar o la quieres dejar, que eres una persona que no sé, que realmente no lo quiere o no la quiere, no sé si sea o no sea así, pero es una persona bastante insegura con respecto a lo que tú sientes por él o por ella. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, que la relación definitivamente termine, acabe, haya una ruptura entre ustedes dos? Al parecer tú te vas a cansar de esta psicodependencia de tu persona especial y definitivamente vas a cometer una imprudencia. Es muy posible que le seas infiel a esta persona con la que tú estás en este preciso momento. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales en este momento? Que mira, que te fijes bien lo que estás haciendo con esta persona. ¿La quieres? ¿Lo quieres? Si lo quieres o la quieres, trata de ayudarlo para con esta situación ya. No simplemente te quejes de lo pegajoso o pegajosa que es, sino que mires bien al fondo qué es lo que hay en realidad al fondo con esta persona. Y si tú no quieres a esta persona, por favor, no sé, aléjate de ella de una manera bastante diplomática, pero no le vayas a ser infiel, por favor. O sea, ten bastante consideración y cariño con esta persona si realmente no la quieres o la quieres. Si la quieres, bueno, ayúdala o ayúdalo.
pero si no, aléjate de una manera bastante silenciosa, como quien dice, no te digo que lo vayas a abandonar así sin decirle nada, no, sino silenciosa en el sentido de que no le hagas daño, bueno, sería algo así como una pistola silenciosa porque igual le va a doler, ¿no? Pero va a ser de una manera bastante prudente. Este angelito te está diciendo algo muy especial con respecto a esta relación. Dice, en sueños tendrás revelaciones. Bueno, si no quieres hacer caso de tus consejeros espirituales, de tu tarotista, de tus amigos, ten en cuenta los sueños que tengas dentro de los 10 días siguientes. Porque vas a saber algo, cómo resolver esta situación con la persona con la cual estás en este preciso momento. Este angelito te está diciendo hallarás lo perdido. Puede ser el verdadero amor con esta persona o puede ser, no sé, tu paz y tu tranquilidad y la suficiente sabiduría y certeza para poder terminar de una manera bastante sabia con esta persona sin hacerle tanto daño. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación en este preciso momento. Hay que ser muy sensibles con las personas que realmente nos quieren y que nosotros no queremos por algún motivo. Igual no estamos obligados a querer, que el hecho de que una persona nos quiera, eso no nos obliga a que nosotros tenemos que quererlo, no. Pero si tú no lo quieres, entonces uno puede salir de una manera bastante diplomática, sabia y amorosa para no hacer daño. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y solteritas. Esto es lo que tú estás viviendo en este preciso momento, mi querido solterito o solterita, y las 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, mi querido amigo y amiga, tú en este preciso momento, no sé, estás pasando por una época de unos celos, una persona con la cual tú tenías una relación. Fue una relación bastante tormentosa, bastante tóxica, diría yo. Fue de parte y parte, no solamente de parte de tu persona especial. Tú también eras celoso, tú también a ratos eras tóxico o tóxica con tu persona y la verdad es que esto no terminó nada bien. En este momento tú estás muy confundido o confundida, pero mira que lo que yo les estaba diciendo a las personas que tienen una relación. Cuando una persona es demasiado tóxica con su pareja, es muy seguramente que tiene ciertas huellas de su infancia, huellas de abandono, ciertos traumas por las relaciones con su padre o con su madre o con los dos. Y es algo que se debe resolver para poder tener una buena relación sentimental. Bueno, eso es lo que muy seguramente lo que les está pasando a ustedes. A la larga no es culpa de ninguno de los dos, pero sí es responsabilidad de cada uno de ustedes darse cuenta, caer en cuenta de esto y tratar de solucionar ese problema, esa dificultad. Bueno, igual cuentas con una persona mayor a ti, Cáncer, Piscis o Escorpio, una persona bastante generosa, sabia, que te está aconsejando, que te está guiando. Es una persona, una buena persona que te estima y que te apoya en todos los aspectos de tu vida. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, te vas a encontrar con tu verdadero amor. Tú que estás sufriendo ahora por esta persona y esta otra persona también sufre por ti, te vas a encontrar con tu verdadero amor. Una persona muy seguramente mayor a ti, una persona con un carácter algo fuerte, una persona que tiene, como te digo, que es algo de autoridad, que es una persona a la cual tú vas a admirar muchísimo, muchísimo. Y mira que es una persona que te va a ayudar con esta inestabilidad emocional que tú presentas en este momento, te va a ayudar muchísimo, muchísimo. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que aceptes la ayuda en los momentos de crisis, que aceptes la ayuda de estas personas que te quieren y que soluciones, que sanes esta cuestión del abandono y de tu infancia y de tu adolescencia y todo esto para que tú puedas tener una buena relación con tus parejas. Bueno, les pido disculpas si de pronto hablo como muy bajito, pero no me siento muy bien de la garganta en estos días. He estado bastante enferma de esta situación, la verdad se ha dicho. Bueno, vamos a ver qué te dicen a ti, mis queridos amigos y amigas, que estás solterito y solterita. A ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy. Dice, busca un trabajo liberador. Mira, si el trabajo, labor, no sé, tu oficio que estás desempeñando ahora no es eso que te llena, yo no te digo que lo dejes de una vez, sino que analices bien qué es aquello que tú realmente quieres hacer, eso que te llena y que te hace feliz, que ni siquiera piensas en jubilarte
y comienza a trabajar, comienza a ir hacia ello. No sueltes lo que tienes en este momento, porque pues no hay que poner todos los huevitos en una sola canastica, dice una frase muy popular de un presidente de mi país, una frase bastante sabia. Entonces, busca ese trabajo que para ti es liberador y que te da satisfacción y que cuando cierras los ojos dices, wow, yo esto es lo que quiero hacer en mi vida. Bueno, este otro ejemplo te dice, la razón alumbrará tu vida. Bueno, te habla acerca de estos consejos que estás recibiendo acerca de estas personas mayores, de tus guías espirituales, de tus horóscopos, de todo lo que tú escuchas. Por favor, escúchalo, pero pon manos a la obra. No solamente escuchar, pon manos a la obra. Ponte la tarea para que sanes esas heridas que tú tienes y puedas salir adelante en todos los aspectos de tu vida. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que en esta ocasión me preguntan por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento con relación a tu economía. Y estas 4 siguientes es lo que te espera a ti en la economía en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Mira, hay algo relacionado con tu carácter y que afecta la cuestión económica de tu vida, en tu vida. Ten mucho cuidado con a veces ser muy intransigente y no escuchar razones de otras personas. Bueno, que a veces los demás también tienen cosas muy sabias que decir y podemos aprender de los demás. Hay un negocio que te lo están proponiendo y que te dicen que es como a largo tiempo y que te dicen que es muy próspero, pero que la verdad no es que sea muy legal. Ten mucho cuidado con esa situación porque la verdad esto te está como trayendo problemas y conflictos con seres cercanos a ti, con personas muy, muy cercanas a ti. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Perdón. Mira que al parecer no vas a querer escuchar razones y como que sigues con esa intransigencia y hasta te podrías estar viendo involucrado en problemas legales, problemas bastante serios. Entonces ten mucho cuidado, escucha consejos de personas expertas, averigua, investiga, no te metas a la loca en negocios que parece que son totalmente maravillosos, pero que a la larga son maravillosos, pero para hacernos perder dinero. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que confía en ti, en tus capacidades, en lo que tú sabes. Pero mira que esta confianza no te lleve a la arrogancia, al hecho de pensar que solamente tú sabes, no, los demás también saben y de los demás también se puede aprender. Pero lo importante es que confíes en ti. A veces el mal genio o a veces el hecho de uno estallar de una manera no agresiva, sino enojona, puede ser un síntoma de debilidad, de querer escudar o de querer enmascarar ciertos sentimientos que no, ciertos miedos y temores que podemos estar teniendo. Entonces, cultiva tu vida espiritual. Si no crees en nada, cree en ti mismo. Aliméntate bien. Haz alguna actividad deportiva o lúdica que te permita canalizar energías no muy positivas. Aliméntate bien, duerme bien y acércate a tus seres amados. Ahora vamos a ver qué nos dicen los angelitos para el día de hoy. Mira, este angelito te está diciendo, el saber te da rectitud lo que te estoy diciendo. Nadie tiene la última verdad y nadie es sabido en absolutamente todo. Nadie tiene la verdad de todo. Desconocemos muchísimas cosas y este angelito te está diciendo, conoce de leyes, conoce de economía, del mercado donde tú te involucras para que puedas tomar buenas decisiones, que no sea a la loca ni a ojos cerrados, y menos en cuestiones económicas. Este otro angelito te dice, tus obras revelarán tus orígenes. Mira lo que te estoy diciendo. Con respecto a tu economía y en tu vida en general, lo que tú haces realmente refleja lo que tú eres. Entonces, ¿cuáles son los productos que estás obteniendo? O sea, te digo productos, pero cuestiones personales, ¿ya? ¿Cómo se llevan tus negocios? ¿Cómo se llevan tus relaciones? Si se llevan bien, tienen buenos frutos, buenos resultados, tus relaciones, no solamente comerciales, sino también personales. Entonces, fíjate bien en lo que estás haciendo para que logres un buen equilibrio en toda tu vida y que tus frutos sean
buenos. Bueno, hay que sembrar bueno para cosechar bueno. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.